Y estamos con el doctor Duilio Gusardo, reumatólogo. Vamos a continuar hablando hoy de hernia discal y vamos a ver cuáles son las mejores alternativas de tratamiento. ¿Qué tal, Duilio? Hola Claudio, ¿cómo estás? Bueno, como decíamos la última vez, el disco es uno de todos los componentes que se encuentra en la región lumbar o región cervical, y dentro de todos esos componentes el disco es el que genera amortiguación como función. Uno casi siempre, en casi todas las articulaciones, tiene algunos elementos que generan amortiguación. Por ejemplo, los meniscos también son elementos que generan amortiguación, y otros elementos que generan estabilidad, que son los ligamentos y la cápsula articular, y otros elementos que son los que generan la movilidad, que son principalmente los músculos profundos de cada articulación. Cuando uno tiene un problema en el sitio más profundo de la articulación, por llamarlo de alguna forma, que es el disco intervertebral, porque está entre hueso y hueso, en realidad tiene que pensar que ese problema tan profundo es consecuencia de problemas en todas esas estructuras que están a nivel más superficial. Entonces, pensar en la hernia de disco como un problema aislado de la estabilidad, de la movilidad, de la función y de la anatomía del resto de la columna es una locura. Porque en principio siempre tenés que pensar las cosas de afuera hacia adentro. Si se terminó de pudrir el corazón de la manzana, bueno, fíjate qué está pasando en el alrededor, ¿sí? Casi nunca los problemas empiezan de adentro para afuera, sino que empiezan de afuera para adentro. Entonces, la famosa de ¿qué puedo hacer para curar mi hernia de disco? Bueno, la hernia de disco, así como se enferma de afuera para adentro, también se cura de afuera hacia adentro. Digamos, los tratamientos para mejorar la hernia de disco son tratamientos para mejorar la estabilidad y la movilidad de todo el segmento de la columna completa, no solo el segmento donde vos tenés la hernia, digamos. Se trata la columna lumbar y parte de las caderas como una unidad funcional. Entonces, la idea primero que nada es empezar a tener esto de la visión un poquito más macro, digamos, del bosque y no del árbol que sería el disco, que en general es un epifenómeno no aislado, pero sí relacionado con las otras cosas que sí tenemos que solucionar. Dicho esto, hay hernias de disco que se resuelven espontáneamente. El sistema inmunológico, digamos, tiene mecanismos para digerir el disco que migró, y también nuestro sistema de reparación tiene mecanismos como para mejorar esos ligamentos o como para adaptarnos mejor al movimiento. Entonces, tampoco es cierto que todos los discos que migraron necesitan una resolución quirúrgica sí o sí. La resolución quirúrgica solo se necesita si el tratamiento conservador no fue eficaz después de 2 o 3 meses, habiendo dolor severo o déficit neurológico persistente o progresivo. Y el déficit neurológico, como les decía, tiene que ser testeado con una electromiografía, que es la que prueba la función nerviosa, porque la resonancia muestra una foto, pero no te muestra cómo está funcionando ese nervio. Te dice el nervio está atrapado, o tiene una compresión, o tiene un contacto, el nervio con el disco, hay un contacto, perfecto. Ese contacto genera déficit neurológico, porque si no lo genera, no tenemos por qué tampoco hacer una cirugía. Entonces, es importante eso desde el punto de vista de cuáles son las indicaciones quirúrgicas. Las indicaciones conservadoras son para el 90% del resto de los casos, y para ese 10% que tiene el problema radicular, también tenés que pasar 3 meses por un tratamiento conservador antes de ir a la cirugía. ¿Y por qué? Porque lo que yo les contaba, cuando la cirugía te saca el disco que ha migrado, o te soluciona ese sitio de inestabilidad solamente y el sitio de compresión solamente, no está solucionando todo el resto de los factores multidimensionales que fueron los que llevaron a esa hernia de disco. Entonces, no es que uno sale de la cirugía mejor que lo que entró. Puede salir con menos dolor, pero el problema de base, de fondo, sigue siendo el mismo. Entonces, no tenés el síntoma o no tenés ese último eslabón, digamos, de la cadena que se rompió. Pero la cadena que rompió ese eslabón sigue estando igual de enferma. Entonces, ahí es importante tener en cuenta las medidas ergonómicas de todo lo que uno está sentado, cómo está sentado, dónde está sentado, cuánto tiempo. Es importante tener en cuenta todo lo que sea hábito del paciente y los ejercicios. La rehabilitación de todos estos músculos profundos que yo les decía que son tan importantes para la movilidad.
y la inyección regenerativa en los sitios de ligamentos y articulaciones intervertebrales como para mejorar globalmente la estructura. Yo no hago inyecciones regenerativas solo en el sitio que tiene el dolor o solo en el sitio que tiene la hernia de disco. Yo tengo que hacer inyecciones regenerativas articulares, digamos, en más de un segmento, como para poder mejorar una cadena de movimientos que es la que está disfuncionando. Entonces, ese tipo de tratamientos, obviamente que empiezan a tener una mejoría progresiva a los pacientes, muchas veces con las primeras sesiones, pero siempre se plantea más o menos un tratamiento de 3 meses como promedio, de 4 o 5 inyecciones regenerativas con diferentes sustancias. Esto lo hemos hablado en otras oportunidades, como forma de lograr esto de mejorar la salud global del paciente. Esto es lo importante, no quedarse en el síntoma, no quedarse en la lesión, sino quedarse en un análisis global mucho más complejo, más interesante y de mejores resultados a largo plazo. Bueno, todos los casos son diferentes, así que habrá que poner énfasis en el correcto diagnóstico para poder brindar el tratamiento más acertado. Vamos a contarles a la gente dónde pueden consultar. Estamos en San Luis 2314, Centro Ensamble A Delta en Rosario, y en el Centro Rocamora de Victoria de Entre Ríos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudio. Nosotros seguimos con más Televida. Y estamos con Oscar Jiménez, director del CEMESEC, Centro de Estudios y Asesoramiento sobre el Sistema Endocannabinoide. Vamos a seguir hablando de cáncer y la utilidad que tiene el tratamiento con cannabis medicinal. Hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto en los programas anteriores. Como dijimos en programas anteriores, voy a hacer un pequeño repaso de la importancia de la etapa 0 y la etapa de protocolo. Si el cáncer es autoproducido por emoción y el cáncer puede ser autocontrolado por el paciente, es necesario iniciar los tratamientos complementarios a los protocolos desde el inicio y aprovechar este periodo de tiempo de aproximadamente de 8 a 10 meses para recuperar la fe en él, controlar el evento emocional que le produjo el cáncer. Entonces, en la etapa 1 y 2 debo someterme obligatoriamente a los protocolos, pero puedo voluntariamente elegir a las distintas sustancias del cannabis medicinal para que en forma complementaria me sostenga física, anímicamente y emocionalmente, logrando el resultado en la etapa 2. Es decir, que si logro destruir la masa tumoral y el cannabis pudo sostener el paciente, este llega al alta de protocolo puede iniciar la etapa 3, que sería la etapa libre de enfermedad. ¿En qué consiste esta etapa? Los estudios de control de tumores realizados para el alta del paciente de protocolo nos dicen que los estudios de control de tumores realizados para darle el alta al paciente de protocolo nos dicen que no hay presencia de masas tumorales, pero existe la presunción real de que hay células cancerígenas aisladas en mi organismo, pero no son detectables por los estudios. Entonces el paciente tiene el alta, pero debe ser controlado periódicamente para evitar entrar en la etapa de la metástasis o de otro cáncer. Esta etapa de control puede durar meses o años hasta el alta definitiva. Ejemplo, el cáncer de mama tiene hoy un periodo de ventana de 10 años. ¿Cuál es el problema? Que cuando los controles detectan nuevamente una metástasis y otro cáncer, tengo que empezar todo el proceso nuevamente. Y luego que convivir permanentemente con un cáncer autogenerado. Entonces, esta etapa es la más importante de todas. ¿Por qué razón? Porque si mi cáncer fue autogenerado, pero me sorprendió la primera vez, ahora estoy avisado y tengo que trabajar para que no vuelva o evitar el próximo cáncer o metástasis. Ahora depende de mí. En esta etapa, al no sufrir la agresión de los tratamientos de quimio o rayo, le doy tiempo a mi organismo que se recupere, física y anímicamente y también emocionalmente. Desde el punto de vista del proceso de la evolución del cáncer, debo evitar que estas células cancerígenas se vuelvan a encontrar en una masa tumoral.
el proceso natural de mi organismo de autodestrucción de las células cancerígenas se llama apoptosis. Busque esta palabra en internet y va a ver la evidencia científica que existe sobre este proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que a través del proceso de la acción del sistema endocannabinoide más el cerebro más el sistema inmunológico pueden destruir las células cancerígenas de a una. El sistema endocannabinoide detecta estas células, se lo comunica al cerebro y este manda al sistema inmunológico a través del sistema endocannabinoide a destruir las células. En esta etapa, la interacción de las distintas sustancias del cannabis al reactivar mi sistema endocannabinoide y reforzar mi sistema inmunológico tiene altísimas posibilidades de no volver a generarme una metástasis o un nuevo cáncer, bajando así los índices de mortalidad producidos por la recurrencia del cáncer y mejorando notablemente mi calidad de vida. Hay vida después de un cáncer y usted debe saber cómo el cannabis medicinal puede ayudarlo en esta etapa. Vamos a contarles a la gente dónde pueden comunicarse para conocer un poco más sobre el tema. Como siempre, estamos en calle Entre Ríos 673, de lunes a viernes, de 10 a 17 horas, llamando y solicitando un turno previo al 0341 153 145 644. Bueno, Oscar, muchas gracias. Nosotros seguimos con más Televida.